Bendiciones, hermanos, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Continuamos con esta muy maravillosa enseñanza. Para mí es tremenda. ¿Por qué? Porque a través de esta enseñanza vamos a estudiar, a reconfirmar, a verificar diferentes doctrinas que nos han enseñado, sobre todo en los últimos 150 años, respecto al estado de los muertos, respecto a la prolongación de la vida después de la muerte, respecto a una vida en el más allá, aunque su cuerpo esté en el más acá. La división entre el cuerpo y el ser. Así que, muy importante, estamos en la enseñanza número 29 sobre el Lázaro y el rico y las doctrinas que reafirman usando Lázaro y el rico, o las doctrinas que han sacado de Lázaro y el rico. Así que, muy importante, vamos a ver muchas cosas maravillosas a través de esta enseñanza. Vamos a mirar en donde la Biblia habla en Efesios 4:9 de que el que subió, dice, es el que también bajó a las partes más profundas de la tierra. Cuando miramos diferentes traducciones, nos damos cuenta de que las respuestas están ahí mismo. Aunque la casi totalidad de los estudiosos están de acuerdo en que ese versículo de Efesios 4:9, de que dice que el que subió es el que también bajó a las partes más profundas de la tierra, la casi totalidad de los estudiosos se refieren a la encarnación de Cristo, cuando Cristo vino y nació a través de María. Pero los del más allá, los de una vida después de la muerte, los de la extensión de la vida más allá de la muerte, los del Hades, todos los que enseñan la inmortalidad del ser humano, ellos más bien les gusta la traducción o la interpretación que dice de que el Señor bajó a las partes más profundas de la tierra, refiriéndose al infierno. Ojo, y eso está en el credo de los apóstoles. Si usted mira el credo que nos aprendimos, yo me lo aprendí desde pequeñito: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en el Señor Jesucristo, su Hijo, en fin. Ahí termina diciendo que el Hijo bajó a los infiernos. Es en el credo de los apóstoles, y eso es una invención del siglo III, cuando afirmaron, imagínense, hace 17, 18 siglos, de que este era el credo de los apóstoles, que cada uno de los apóstoles agregó algo a ese credo, y en ese credo es donde se afirma de que el Señor bajó a los infiernos. Entonces eso lo juntan con otro versículo del ladrón de la derecha, que el Señor le dijo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, pero como el Señor bajó a los infiernos, también fue al paraíso, cuando en esos 3 días que estaba muerto. También lo de Saúl y la bruja de Endor, que vamos a seguir mirándolo, en donde Saúl le dice, tráeme a quien yo te diga. ¿Y eso qué implica? Implica que no hay uno solo allá, no solamente está Samuel, sino que tráeme al muerto que yo te diga. Y para hace 3000 años que Saúl tenía esta creencia, habían millones y millones de personas muertas. Entonces, de esos millones y millones muertos, que está ahí Abraham, está Moisés, está Adán, está Noé, en fin, de esos te voy a decir a quién me traes.
Tremendo, hermanos, cuando permitimos que la Biblia interprete la Biblia, como todas esas cosas que han compilado y que han juntado para poder sostener sus doctrinas, hermanos, la misma Biblia las hace pedazos. Ojo, no para la casi totalidad de la iglesia, sino para los que estudian, para unos cuantos, tristemente. Entonces, muy importante, estamos en la enseñanza número 29 de Lázaro y el rico. Vamos a ver mucha doctrina y todo lo que han juntado para hacer esto de Lázaro el rico, de la bruja de Endor, de lo que dice Filipenses 1:23, de lo que dice Segunda de Corintios 5:8, ausente del cuerpo, presente al Señor. No sé qué quiero, si irme con el Señor o quedarme aquí, que un instante después de, o sea, que eso es lo que están diciendo, que eso es lo que afirman, que eso es lo que dice Pablo, que ausente del cuerpo, presente al Señor. Donde claramente ya estudiamos la semana pasada de que en el paraíso, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que perdieron fue su semejanza de Dios. Lo primero. O sea, al perder eso, quedaron con una naturaleza corrupta. E inmediatamente también perdieron la inmortalidad del cuerpo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el mismo segundo que pecaron? Que ya la naturaleza no era incorruptible, sino que pasó a ser corruptible, y su cuerpo ya no era inmortal, sino que pasó a ser mortal. ¿Y qué pasó? En el mismo instante el Señor lo sacó del paraíso. Entonces, ¿cómo es posible que una persona cuando se muere, el pastor se murió, el ungido, y ahí mismo él se va para el cielo, para la presencia, para la gloria de Dios, para el paraíso? Donde la Biblia categóricamente enseña, contundentemente enseña para bebés, que en el paraíso no puede estar nadie sino un cuerpo inmortal y una naturaleza, un carácter incorruptible. La misma Biblia, mire, eso es para bebés, hermano. Y con esto termina la enseñanza, ya no habría que enseñar más. Pero vamos a mostrar por la palabra, verso por verso, cómo nos han engañado, hermanos, y cómo siguen engañando a la casi totalidad de la iglesia. Qué cosa más terrible, tremendo. Y también usan para esto, Primera de Pedro 3:18 al 20, de los espíritus encarcelados, de cuando el Señor dice, entonces eso lo juntan con los 3 días que estuvo muerto, entonces mire que sí, y lo juntan con Efesios 4:9, y lo juntan con el ladrón de la derecha, y entonces dice, mire que sí, el Señor bajó a los infiernos y le predicó a los que estaban allá, a los que estaban cautivos y a los espíritus que no quisieron recibir, a los espíritus de las personas que no quisieron recibir en el tiempo de Noé. Miren, todo eso para bebés, hermano, se cae para bebés. Pero, bueno, para eso es que estamos estudiando, hermanos. Esto no le gusta a mucha gente que tienen totalmente afirmadas todas esas doctrinas antibíblicas en sus corazones, en sus mentes, y defienden a sus pastores. Pero como nosotros queremos ser como los de Berea, vamos a escudriñar si todo lo que nos han enseñado respecto a esto es verdad. Así que estamos en la enseñanza 29 de Lázaro y el rico, y usamos este pasaje de Lázaro y el rico porque este es uno de los pasajes más fuertes en donde ellos afirman la vida al instante de la muerte, un segundo después. Por eso lo vamos a seguir usando. Así veamos otros pasajes. Entonces, y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Había también un mendigo llamado Lázaro. Estamos leyendo esto porque aquí están todo donde sacaron eso. Muy importante. Aconteció que murió el mendigo. Normal que muera cualquiera, pero lo antibíblico es lo que pasa. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, miren, todas las figuras que usan, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos
a Abraham y a Lázaro en su seno, ojo, en el Hades. En estos dos lugares ya también sabemos que dice que hay una montaña de separación, que los unos no pueden pasar de acá para allá, que los salvos pueden ver a los condenados, que los padres pueden ver a sus hijos condenados, etcétera, etcétera. Que los pueden ver en llamas, así como estaba el rico en llamas, y Lázaro lo veía y Abraham lo veía. Los unos ven a los otros, tanto los del infierno ven a los que están en el cielo, como viceversa. Cosa más antibíblica. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu bendita y preciosa palabra, Señor. Dios mío, gracias por habernos enviado al Consolador, al Maestro, al Espíritu de verdad, el único que nos guía a toda la verdad, Señor. El único que nos capacita para entender tu palabra. El Espíritu Santo es el único que nos guía a seguir, a vivir las pisadas de Cristo, a tomar la cruz cada día, Señor, y poderte seguir. El Espíritu Santo es quien nos guía a través de tu palabra para poder vivir para tu gloria, para tu honra, para darte loor, Señor, en verdad, Espíritu, y en verdad conforme a tu palabra y conforme a la dirección de tu Espíritu. Es el único, Señor. Te damos gracias por este día, un día más que nos permite reunirnos en pos de ti y en pos de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Muy importante, hermanos, vimos, y esto es fundamental verlo, en el Salmo 104, 29, la parte B, que el Espíritu Santo invierte la creación o hace lo contrario. Dice, allá el polvo, el Señor sopló en las narices, ojo, no en el corazón, ni en la mente, ni en el cerebro, ni en el hombre interior. No, sopló en las narices hálito de vida o aire de vida o, hermano, viento de vida o espíritu de vida, que es lo mismo. La palabra espíritu en toda la Biblia, en hebreo, hermano, significa aire, aire de vida. Entonces, pero también significa ruach o espíritu, hablando del Espíritu de Dios. Así que eso lo vamos a ver y lo vamos a confrontar con imágenes en diferentes Biblias y diferentes diccionarios y diccionarios hebreos. Entonces, lo de Génesis 2:7, en donde el Señor al polvo o al barro le sopla en las narices hálito de vida o aire de vida o aliento de vida, en el Salmo 104:29, la parte B, el Señor lo revierte y dice, les quitas el hálito o el aire de vida o el hálito de vida o el espíritu de vida, deja de ser, el personaje deja de ser, no importa sea ungido o no sea ungido, deja de ser, así como David, que dice Pedro en el día de Pentecostés, como el siervo David, el rey David, que murió y hoy en día su cadáver todavía está entre nosotros. Entonces, no que subió al cielo. Ahí claramente dice que David no subió al cielo. Entonces, pero los ungidos iban al cielo. Entonces, aunque el Señor llamaba a David el ungido de Dios, les quitas el hálito, deja de ser y vuelve al polvo. El hálito es el aire de vida, que simplemente vuelve a Dios, y Dios está en todas partes, como lo vimos la semana pasada, en todas partes. Entonces no es que el hálito se va y viaja millones o millones de kilómetros o años luz para llegar a donde está Dios. No, Dios está en todas partes, no tiene que viajar nada. Entonces, muy importante entender la palabra, hermanos. En Génesis 7:22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, hermano, en sus narices, espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió en el diluvio, todo murió. Entonces, según lo que Saúl le pregunta a la bruja, para que me hagas subir a quien yo te diga,
Ahí están todos los que murieron, mírenlos ahí. Todos los que murieron en el diluvio y antes de Saúl, todos están en el Hades, allá, conversando los unos con los otros, aunque muchos están quemando y los otros están en el paraíso. Hablan entre sí, como en el Lázaro y el rico, normal. No solamente Abraham habla con el rico, no, si hay tantos millones de personas, hablan los unos con los otros. Se cobran y en fin, porque ahí se acuerdan de toda la maldad. Claramente Abraham le acuerda al rico de toda la maldad, de todo lo que él vivió, de todo lo que se merecía, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, parábolas. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, hermano, necesitamos más comprobación de que lo que Dios sopló era simplemente un aire de vida de Dios, eso es todo, no ningún espíritu que le sopló en sus narices. Ah, no, es que Dios como es Dios, Dios es soberano y puede soplar el espíritu de la persona en la nariz o en el zapato o en el pie. Sí, hermano, podemos creer todas las cosas que la gente arma para sostener sus doctrinas que hacen falsa la palabra de Dios. Sí, podemos hacerlo, claro. Génesis 6:17, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida, nuevamente, debajo del cielo. Espíritu de vida que está en la nariz, eso es la respiración. El hombre está compuesto de la respiración, de ese aire que le da la vida, la vida. Métase usted al mar, hermanos, en donde Dios sopló, no funciona. ¿Qué le va a pasar a usted 5 minutos después? Métase al mar, hermano, haga la prueba. Tírese al mar, y si no sabe nadar, más fácil va a poder hacer el experimento si no sabe nadar. Métase, y usted va a ver que ahí el polvo vuelve a Dios y el hálito de vida se desaparece. ¿Por qué? Porque no se puede usar la nariz. Muy importante, hermanos. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. El espíritu de vida en la nariz. Entonces, la mejor prueba es la piscina, o un río caudaloso, o el mar. Ahí usted se mete y ahí va a ver que es el espíritu de vida, que es lo que está diciendo aquí. Que lo que acabamos de leer, aliento de espíritu de vida en sus narices. Usted se mete al mar y va a ver que el aliento de espíritu de vida en sus narices deja de funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice ahí, el hálito o el aire de vida vuelve a Dios, no tiene que ir al cielo porque Dios está en todas partes, Él lo llena todo, y el polvo, la carne, vuelve al polvo, eso es todo. Entonces, hermano, mire qué fácil para niños, que yo no digo por gusto para niños, porque es la realidad, no hay sino que leer con entendimiento. Salmo 146:4, pues sale su aliento nuevamente y vuelve a la tierra. Sale su aliento, o sea, o el hálito de espíritu de vida, o lo que Dios sopló en las narices, sale, exhaló como Cristo. Dice la Biblia que exhaló y entregó su espíritu. Dice la Biblia que Esteban exhaló y entregó su espíritu. Ya. Exhaló el aire de vida, el aire. No se le olvide, la piscina o el mar o un río bien caudaloso, usted se mete ahí y va a saber que se divide en el aire de vida y el polvo. Fácil, para niños. Entonces sale su aliento y vuelve a la tierra. Claro, no se murió. En ese mismo día, hermanos, por amor de Dios, yo me pongo a estudiar esto, ¿no? Y digo, no puede ser que nos hayan engañado y nos sigan engañando, y haya gente que escucha esto y antes se enojan porque les están mostrando la mentira tan grande que hay en sus vidas y en toda su teología. Sale su aliento. Entonces, al salir el aliento de la persona, lo que queda es polvo. Si en mí me tiran a la piscina o al mar, me ahogo, porque sale mi aliento, adiós, sale. Usted ve que comienzan a salir burbujas, sale su aliento, no se va a quedar adentro, no, las burbujas salen hasta que ya no haya más. ¿Qué queda? Ese bulto de carne que se va a podrir y va a volver al polvo, y el aliento que se fue, eso se fue.
El hecho de que se vaya para acá, si todo es de Dios, todo es mío, dice el Señor en su palabra, todo es mío, las montañas, el universo, el aire, todo es de Dios. Entonces cuando dice de que vuelve a Dios, es que simplemente salió de la persona y es de Dios porque todo es de Dios. Entonces mire qué, hermano, ¿por qué estoy yo nuevamente mostrando esto? Porque esto es fundamento para poder estudiar todo lo demás. Son demasiadas cosas que nos han enseñado muy mal. ¿Y por qué está mi indignación tan así? Porque hacemos a Dios mentiroso. Mis mismas creencias han hecho a Dios mentiroso, porque su palabra contradice todo lo que a mí me enseñaron y lo que yo creía antes. Entonces, pues sale su aliento, lo metió, salieron las burbujitas, sale su aliento. La persona queda ahí, que se lo coman los tiburones o que se descomponga la misma pendejada. Habrá algo difícil para Dios cuando Él vuelva y junte nuevamente el aire de vida con el cuerpo, así se lo hayan comido los leones. ¿No? Lo hizo la primera vez y lo seguirá haciendo, Dios no tiene problema. Sale su aliento, salió las burbujitas y vuelve a la tierra, o sea, vuelve ya, quiere decir, murió. ¿Pero qué murió? El aliento y el polvo, ya, al separarse, murió. En ese mismo día perecen sus pensamientos, en ese mismo día. Pero ¿cómo es posible que nos han enseñado y nos siguen enseñando de que Lázaro y el rico siguen allá con pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad, carácter, decisiones? La Biblia, cuando usted y yo permitimos que la Biblia interprete la Biblia, hermanos, es una bendición porque nos saca de muchos errores y podemos mostrarle a otros en el error que están, y si quieren, porque para eso hay que tener un corazón enseñable, como dice el Señor en su palabra, van a poder aprender y vamos a poder aplicar lo que dice y enseña la Biblia. Muy importante. Entonces, en ese mismo día, en el día en que la persona perece, llámelo Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Esa es otra de las doctrinas. Moisés, cuando se apareció en el monte de la transfiguración, vamos a ver. Otra de las doctrinas que juntan con esto es cuando Pablo dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue llevado al tercer cielo. Vamos a mirar todo eso. Y lo de Juan, todo lo que sucedió con Juan en el Apocalipsis, vamos a mirar. Todo esto como la Biblia lo enseña, hermano, para niños. Para niños. Lo que pasa es que como nuestra mente ha sido contaminada y usted y yo ya damos por hecho 100% que las cosas son como nos han enseñado, entonces la Biblia no tiene lugar, la luz no tiene lugar. Por eso, ¿qué dice el Señor? Tenemos la palabra profética más segura. Pare de contar, hermano y hermano. Si tenemos la palabra de Dios, que es lo más seguro, olvidémonos del resto. El resto usémoslo para consultar. Es como, por ejemplo, la Biblia dice claramente que desechemos lo malo y que acojamos lo bueno. Hay Biblias, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional es una bendición. Para estudiar es una bendición. Y tiene una cantidad de versículos que los han sacado. Pero si aplicamos, ojo, no lo que dicen los legalistas por ahí, de que esa Biblia es diabólica, de que esa Biblia contamina, de que esa Biblia, hermano, contamina para la gente que no estudia, para los que no investigan. Igual que las otras, igual que la Reina Valera 60, tiene errores y tiene muchas cosas, obvio. Pero cuando usamos ese principio de Dios, que cojamos las Biblias esas que de pronto los legalistas rechazan y las ven como diabólicas, y simplemente cogemos, esto no es conforme a la Biblia, bueno, dejémoslo a un lado y se desecha. Pero esto sí, qué bendición, se vuelve esa versión. Para mí es una bendición, hermano, tremenda, igual que todas las Biblias. Todas las Biblias, así tengan errores, son una bendición. ¿Por qué? Cuando uno estudia, entonces comprueba de que esto no está conforme a lo que dice la Biblia o el original o lo que dicen las otras Biblias, entonces lo dejamos a un lado. Pero no simplemente que, cuidado, la toca que se contamina, hermano. Dejemos esa mentalidad pobre, miserable, legalista, que no nos permite entender y aprender, hermano. Y apliquemos lo que dice Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? No del pastor, Dios.
Desechemos lo malo y aprovechemos lo bueno. Entonces, así en todo, hermano, escudriñar. Entonces, las escrituras dice aquí, sale su aliento, vuelve a la tierra la persona, no el cuerpo, porque la persona, hermanos, cuando la Biblia habla de ser, está hablando de dos cosas. Aire de vida que Dios sopló en la nariz, más polvo, eso es un ser. Y dice Génesis 2:7, a partir de ese instante, cuando Dios juntó esas dos cosas, el polvo o el barro, más cuando Él sopló hálito de espíritu de vida en sus narices, dice, pasó a ser un ser viviente. O sea, que un ser viviente es la composición de dos cosas. Todo ser viviente. Los pajaritos, las cucarachas, los ratones, los elefantes, los seres humanos. Todos tenemos un mismo aire. Todos tenemos un mismo espíritu. La única diferencia que Dios muestra en su palabra es que al ser humano Dios lo hizo conforme a su semejanza, imagen y semejanza. Eso nos da una diferencia con lo demás, porque el sabio Salomón claramente enseña de que no hay ninguna diferencia entre el espíritu del hombre y el espíritu de los animales. Ninguna. Dicen, todos tienen una misma respiración, todos se va el aire y todo vuelve al polvo. Igualito el hombre como la bestia, así lo enseña en Eclesiastés. Después vemos ese versículo. Entonces no hay ninguna diferencia. ¿Cuál es la única diferencia? La imagen y semejanza de Dios, no más. No más que Dios se la puso al ser humano. Pero eso no es ningún espíritu que inmediatamente muere, se va para el cielo. No, el Señor necesita tener esa persona junta para que esa persona junta con hálito de vida que está en sus narices, más el polvo que forma la persona, el ser, ahí ese puede practicar la imagen y la semejanza de Dios. Si no, aquí lo dice, en ese mismo día que muere, que sale su aliento, Salmo 146:4, y vuelve a la tierra. Entonces, en ese mismo día que se separan, en ese mismo día perecen sus pensamientos, o sea, la imagen de Dios o la semejanza de Dios que tenga, queda dormido. Queda dormido en ese mismo día, dice la Biblia. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Y quién es el único que piensa? Los perros no piensan, o los caballos, o los elefantes. El único que piensa es el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, esa imagen y semejanza, esa imagen o semejanza de Dios que esté actuando después de la caída, queda dormido. Eso es lo que queda dormido. Dormido. Eso. Cuando el Señor venga a despertarlo, entonces no queda como un vegetal que simplemente junto al aire de vida con el polvo. No, hay una persona adentro que tiene la semejanza de Dios. Sencillo. Entonces, en ese mismo día, no se nos olvide, hermanos, estoy recalcando mucho porque, ¿por qué? Los que quieren escuchar y escuchar, se cansan porque les repitan. Está bien, por eso no aprendemos. Porque estamos hablando de las cosas de Dios, no de las cosas del mundo, hermano. La gente va a una película y después salen y se cuentan la película y pasan, no duermen, el uno contándole lo que pasó en el partido de fútbol o en la película o en lo que sea. Se la cuentan y toda la vida se acuerdan de eso y vuelven y se la cuentan. La palabra de Dios les cansa. No me repita tanto, les cansa. Aunque Pablo y Pedro decían, me es necesario repetir las mismas cosas muchas veces. Todo lo que yo he aprendido y lo que estoy aprendiendo y lo que voy a aprender o lo que vamos a aprender es por repetir y repetir y repetir y repetir. ¿Cómo es que usted se hace un técnico en lo que sea, en fútbol, en cualquier deporte? Repitiendo maestría. Muy importante. Entonces, con esto en consideración, nuevamente, vamos a estudiar la bruja de Endor, en donde un profeta muerto, aunque aquí dice que en ese mismo día aparecen sus pensamientos, no, él está en un lugar y simplemente la bruja lo trae para otro lugar, no fue que le dio vida,
No, ella simplemente, súbeme al que yo te diga. Entonces va allá al infierno o al seno de Abraham o donde están los cautivos y le dice, venga, hágame el favor y venga que Saúl lo necesita. Entonces él simplemente sube. No es que ella lo resucita, si ve qué cuentos y qué mentiras, hermano. Una pobre bruja que tiene miedo que porque el rey la va a matar, porque él prohibió a los brujos, a los hechiceros, a los que hablan con muertos, a los que hacen estos trances, muerta, y tiene una pobre bruja muerta de hambre y tiene el poder de bajar al infierno a que le suban al que el otro diga. Si el otro se le hubiera ocurrido, más bien, devuelva a Samuel, más bien tráigame a Abraham que tiene más influencias. El Señor pues no lo llevó, no trajo a Abraham pues el Señor en Lázaro el rico, no trajo a Abraham. El Señor no está violando su palabra, el Señor no puede traer a Abraham, porque Él mismo prohíbe en toda la Biblia que los muertos nada saben y que no tienen más paga debajo del sol. Entonces, muy importante, hermanos, muy importante. Entonces, con esto en consideración, vamos a estudiar la bruja de Endor. Y la bruja de Endor es un pasaje muy similar a Lázaro y el rico. Aquí le dice que le traigan al que sea, a Moisés o al que sea. Así que este pasaje pareciese que le da vida al rico y Lázaro, pero también pareciese que le da vida a la enseñanza del ladrón de la derecha, a los espíritus encarcelados de Primera de Pedro, ladrón de la derecha que está en Lucas 23:43. A los espíritus encarcelados, a donde el Señor dice que bajó y les predicó, que el Señor fue a los infiernos y les predicó a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3:18-20. Efesios 4:9, esto parece que le da vida a todas esas doctrinas, hermano, que nos han enseñado. A 2 de Corintios 5:8. A Filipenses 1:23, etcétera, etcétera, hermano. Cantidades que vamos a estudiar una por una y vamos a escuchar quizá por primera vez lo que la Biblia interpreta. Ya hemos escuchado y ya hemos aprendido lo que el hombre interpreta. Entonces, Primera de Samuel 28:3, vuelvo y lo leo. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, estaba muerto. En ese mismo día perecieron sus pensamientos, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió. A veces no hay respuesta de Dios, hermano. Aquí lo muestra, ¿por qué? Por la desobediencia, por la dureza del corazón, por la contradicción de la verdad de Dios, por hacer a Dios mentiroso y hacer las enseñanzas del hombre, de los hombres, verdad. Y eso automáticamente hace a Dios mentiroso. Y toda su palabra se hace mentirosa. ¿Y cuántas mentiras necesita usted decir para ser mentiroso? ¿Cuántos atracos o robos necesita usted hacer en el planeta Tierra para ser un ladrón? ¿Cuántos? ¿Cuánta gente tiene usted que matar para ser un asesino? Uno solo. Una sola mentira lo hace a usted mentiroso. Una sola. Pues, y aquí estamos hablando de cantidades de doctrinas que son unas mentiras que nos han enseñado torciendo la palabra. Lo vamos a comprobar. Ya hemos comprobado varias. En Lázaro el rico ya hemos comprobado cantidad de cosas. Consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces, es delicado creerle al hombre. Acuérdense del pasaje que leímos en los Salmos, que no le creamos a los reyes, no les creamos, que no confiemos ciegamente en nadie. ¿Por qué? Porque es como el polvo que se va, como el aire que se va. Muere, y en ese mismo instante perece todo. Entonces, y en el capítulo 15 Samuel le dijo que nunca más volvería a él. Ya lo leímos en el capítulo 15, creo que el verso 29, algo así, que nunca más volvería a Saúl. Más sin embargo,
a pesar de que el profeta le dijo que nunca más volvería a él. ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué? Porque pisoteó la palabra de Dios. Y dice la Biblia que Dios lo desechó para que no siguiera siendo más rey sobre Israel. Entonces, el profeta le dijo, nunca más te veré. Y aquí viene la bruja, y a pesar de que la voluntad del profeta, que inspirado por Dios le dijo que nunca más lo vería, viene la bruja y simplemente va al infierno en un trance, y le dice allá, o al Seol, allá donde está el infierno a un lado y el seno de Abraham, y al otro le dice, súbame a Samuel. Y ahí mismo él viene, aunque le había dicho de que nunca más. Cuando nosotros, hermano, tenemos en serio la palabra de Dios y vemos la seriedad de Dios, el celo de Dios por su verdad, el celo de Dios por su santidad, hermano, nos pellizcamos. Eso vengo haciendo yo hace rato, pellizcándome. Porque valoro mucho la palabra de Dios, valoro mucho la santidad de Dios, valoro mucho lo que Dios enseña en su palabra, lo valoro demasiado. Entonces ahora, ¿por qué fue que Dios no le contestó? Ya vimos algo. No obedeció la palabra del Señor, la tiró tras sus espaldas como quiso, hacía lo que le daba la gana a Saúl. Cuando el Señor le dijo que matara al rey Amalek y todo lo que tenía que ver con ellos, le perdonó la vida. Y después, un descendiente de Amalek fue el que ayudó a matar a Saúl. Cuando esa persona fue a decírselo al rey David, el rey David inmediatamente lo mató, porque había matado al rey. Y ese era uno de los que el Señor le había dicho, de que a Saúl, que no dejara vivo a ninguno, y ahí quedó uno, y ese uno fue el que le clavó la espada a Saúl, según él se lo dijo al rey David. Está en el libro de Samuel, muy importante. Además, Saúl mató a los 85 sacerdotes, hermanos de Dios, los mató. Sacerdotes de Dios que le servían a Dios, y ahí estaba el sumo sacerdote. Se salvó a Abiatar de milagro. O sea, todo lo que sea de Dios, todo lo que se una a David, yo lo voy a matar. Eso fue lo que él dijo, y así lo hizo. Y viene con el poder a hacer subir a Samuel, que le había dicho, por toda esa desobediencia, por todos esos crímenes, por toda esa maldad contra Dios, por pisotear la palabra de Dios, nunca más te volvería a ver. Y resulta que la bruja viene, y entonces Samuel viene como si nada fuera a hablar con él. Tengamos en cuenta la palabra, hermanos. Entonces, y quiso matar al ungido de Dios. ¿Cómo le parece? ¿Cuál de todas más graves? Si hubiese matado al ungido de Dios según el programa de Dios, ¿qué hubiese pasado? Que Cristo no hubiese venido. Aquí había un tipo del demonio ahí en Saúl. ¿Qué hubiese pasado si hubiese matado a David? Toda la profecía bíblica hubiera quedado inválida para la basura. ¿Sí ve? Todo eso Saúl. ¿Y qué le dijo Samuel? Por todo eso nunca más te volvería a ver, nunca. Y resulta que viene una bruja contra lo que el Espíritu Santo inspiró en la boca de Samuel para decírselo a Saúl, y viene y simplemente llámemelo y venga para acá y hable con el otro. Los puso a hablar a los dos. ¿Será suficiente ya con esto? No hay que enseñar nada más, hermano, al menos para mí, no hay que enseñar nada más. Pero para que entendamos hay que seguir. Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios. Samuel está diciendo a él, el Dios también te ha desechado para que no seas rey. La obstinación. Uy, ¿cuántos creyentes podemos ser así? Qué grave. Ojo, estas palabras que Samuel le está diciendo, le dijo a Saúl, porque no obedecía a Dios, porque le perdonó la vida a Amalek, y por todos los crímenes que hizo contra Dios y su palabra. Estas palabras que Samuel le da a él, que le dice,
por cuanto desechaste la palabra de Dios, Dios también te ha desechado a ti. Esas mismas palabras se las dijo el rey David a su hijo Salomón. Si tú le dejas, Él te dejará. Si tú desechas a Dios y su palabra, Dios te desechará. Exactamente. Lo mismo, y se cumplió al pie de la letra, aunque muchos defienden de que Salomón está allá en el cielo. Sabiendo que Salomón, cuando ancianito ya viejito, fue que se prostituyó con todas esas mujeres y les hizo iglesias en todos los lugares altos o sitios de adoración a sus dioses paganos. Así que este es el contexto del por qué Dios se apartó de Saúl y del por qué Samuel dijo que nunca más lo vería. ¿Sí ven? O sea, que si Dios cumple su palabra, la palabra inspirada que Él puso en la boca de Samuel, nunca más lo vería. Pero vamos a ver de que supuestamente sí lo vio y sí habló con él y sí tuvieron un diálogo y sí le dio algunos consejos Samuel a él. Sigamos entonces con el capítulo 28. Verso 7. Capítulo 28, primera de Samuel, capítulo 28, verso 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Ojo, el mandamiento de Dios era que toda aquella persona que tuviera ese espíritu de adivinación, que fuera una hechicera, los tenían que matar. Y aquí él ya había violado la palabra como había querido. Era un hombre que estaba enemigo de Dios, en tinieblas totales contra Dios, quería matar al ungido de Dios como fuese. Y va y busca una hechicera para que le haga subir a un hombre santo de Dios. ¿Usted puede creer eso, hermano y hermana? ¿Puede creer eso? Dios mío. Y hay pastores que enseñan y lo enseñan normal. O sea, usted se mete a la enseñanza, no es que vamos a hablar mal de nadie, es que usted se mete a la enseñanza ahí. Más aún, al que quiera yo le envío la enseñanza donde el pastor, donde pastores dicen de que esto es real, que es literal, y que por qué Dios le envía a Samuel, porque es que Dios es soberano y Dios puede hacer como Él quiera. ¿Y quién le dirá que no a Dios? Dios no puede violar nunca su santidad, nunca. Entonces dejaría de ser Dios. Entonces, verso 8: y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo a la mujer: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación. Miren, todo lo que Dios prohibió. Y me hagas subir, ojo, a quien yo te dijere. ¿Cuántos millones de personas habían allá en el Seol? Entre el infierno, el lugar de tormento, y el seno de Abraham. Millones. Casi todos los millones estaban en el infierno. O sea, que él ella le pudo haber hecho subir al que fuera. Ella tenía poder sobre ese lugar, sobre el uno. Mire, tuvo poder sobre el seno de Abraham, o el paraíso, o la presencia de Dios. Qué cosa más antibíblica. Y lo hizo subir y se lo presentó violando, cuando si es realmente un Samuel, está violando la palabra de Dios. Lo que Dios habló por la boca de él pasó a ser un engaño, una mentira, porque él le había dicho, le había jurado que jamás lo volvería a ver. Ahí está. Además se viene a hacerle caso a una bruja que tiene que ver con tinieblas, con todo lo que es opuesto a la santidad de Dios, y viola todo eso, y viene el profeta Samuel delante de Saúl. Hermanos, y hay pastores que dicen que eso es real. Usted nomás póngame si quiere y yo le envío, apenas lo encuentre le envío para que usted vea al pastor, uno muy grande, y no solamente uno, muchos, yo he conocido muchos. Hoy algunos dicen que no, ya se echaron para atrás. Que bueno, yo también me eché para atrás, yo era uno de esos
que creía que esto era verdad porque así me lo enseñaron. Entonces no importa, echémonos para atrás cuando veamos la verdad de Dios y cuando veamos de que lo que se está investigando resulta que sí es verdad, pues creámoslo. Eso es todo, muy importante. Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijera. ¿Qué implica eso, hermanos? Que en ese lugar, en el Hades, que hay dos separaciones según las creencias. Eso fue lo que el Señor les trajo y le recalcó a la cara al rico o a los fariseos y escribas de Lucas 16, de que ellos creían que habían dos lugares, uno de tormento y uno el seno de Abraham, el paraíso o la presencia de Dios. Y entonces en el uno hay millones y millones y millones de personas. Él le dijo, hazme a quien yo te dijere. O sea, ¿qué implica esto ante un juez? ¿Qué le puede hacer subir? Al que le dé la gana. Pídame nomás aún. Él le dice, al que yo te dijere. Ya digo, sí, no hay problema. Dime a quién. O sea, que si le dice que a Adán, le sube a Adán. O a Moisés, o a Abraham, o a Isaac, o a Jacob. A cualquiera. Qué tremendo, hermanos. ¿Sí ven? Simplemente mirando y analizando, meditando. Esto implica que Saúl creía que los muertos estaban vivos debajo de la tierra. Porque esto es lo que los pastores juntan con Efesios 4:9, de que el que subió es también el que bajó a las partes más profundas de la tierra, o sea, al infierno. Y el credo de los apóstoles dice, el credo que usted también se lo sabe, o la mayoría no los hemos aprendido, creo en Dios Padre Todopoderoso, ese dice que bajó a los infiernos. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que Saúl, hace 3000 años, 1000 años antes de que viniera el Señor Jesucristo, y pusiera contra la pared a los fariseos, a los escribas y a esa cúpula que creían en un Hades con dos compartimentos. Saúl hace 3000 años lo creía para niños. Hazme subir a quien yo te dije, o sea, de los millones, o sea, de todas las personas que se murieron, desde Adán hasta Saúl, que ya estaban muertos, de todos esos, hazme subir a quien yo te dijere. O sea, él creía que todos estaban vivos en un lugar o en el otro. Imposible refutar la fe de Saúl. Lo creía. ¿Por qué está consultando a una bruja? ¿Y por qué fue a consultarla a ella? Violando todas las leyes de Dios. Porque lo creía, lo tenía en su corazón. Era parte de su fe, de su vida, por eso fue. Porque esta era una creencia normal. Entonces, cuando el Señor trae el Lázaro y el rico, es porque ellos, hace 2000 años, cuando estaba el Señor, ellos creían 100% lo mismo que creía Saúl. Que cuando una persona, que Saúl era uno de ellos, un israelita, que cuando una persona moría, no moría, sino que se iba para un lugar o para otro, que el cuerpo estaba ahí. Hazme subir al que yo te dijere, hermanos. Sencillo, ¿sí ven? Todos vivos con los 5 sentidos, porque cuando la bruja le trajo al supuesto Samuel, mismo empezaron a hablar. Sus 5 sentidos estaban normales, así como el rico y Lázaro y Abraham estaban con los 5 sentidos. La misma enseñanza. ¿Sí ven? Si ve cómo han cogido de la una y han juntado con la otra y cogen todas estas doctrinas y las hacen una, pero cada una la vamos a revisar y pasar por el escáner de la palabra de Dios y le vamos a aplicar los rayos X. Así que, ¿qué implica el que él le diga a la bruja, hazme subir a quien yo te dijera? Que él creía totalmente que ellos, los israelitas, tenían esa fe. ¿Y por qué lo había prohibido Dios? Hermano, otra pregunta, ¿por qué Dios les había prohibido consultar a las brujas y consultar a los muertos? Aunque todo eso era una mentira. Porque eso estaba en sus corazones. Porque donde está la verdad de Dios, Dios no quiere que haya ninguna mentira, eso es todo. Pues ese fue el problema que hubo en el Edén.
Una guerra entre dos conocimientos, el conocimiento de Dios, el árbol de la vida, todo lo que tiene que ver con Dios. Dice que toda dádiva perfecta, todo buen don viene de Dios, todo lo bueno viene de Dios. Y está el otro conocimiento, conocimiento del bien y del mal, el árbol del conocimiento, que fue lo que comió Eva. Dos conocimientos, uno lleno de mentira, el otro que es pura verdad. La suma de tu palabra, o sea, todo el árbol de la vida, todo lo que es Cristo, todo lo que es su palabra. Salmo 119, 160. La suma de toda tu palabra es igual a verdad. Entonces, ¿sí ven? Dios no admitía de que ellos consultaran a los muertos. ¿Por qué? Porque era una mentira. Porque era un engaño. ¿Por qué Dios prohíbe la mentira? Porque es mentira. Porque Dios dice que el enemigo es padre de mentira, porque es pura mentira. Se disfraza, pero es mentira. Todo es mentira. Los milagros son mentira. ¿Sí ven? Pues cuando comenzamos a entender esto, Dios mío, la palabra coge vida. Muy importante. Así que, al decirle a la bruja, tráeme a quien yo te dijere, esto implica que podía ser cualquier persona, buena o mala, de alguno de los dos compartimentos. Si ve que lo que enseña el Señor en Lázaro y el rico es 100% lo que creían los israelitas hace 3000 años, 1000 años antes de que él trajo la parábola de Lázaro y el rico, era lo mismo que creían, dos compartimentos. Hazme subir a quien yo te dije. ¿Subir de dónde? De allá del infierno. Y entonces vienen los pastores y cogen Efesios 4:9 y lo meten ahí, cogen Primera de Pedro 3:18 al 20 y lo meten ahí, cogen Lucas 23:43 y lo meten ahí, etcétera. Cogen, hermano, a Filipenses 1:23, Segunda de Corintios 5:8, 9, en fin, y todo lo meten ahí. Muchos otros versículos los juntan, hermano. Mire que sí, puro, hermano. Así que, muy tremendo, hermanos. Como vemos de que la parábola de Lázaro el rico era la fe que tenía Saúl, y no solamente los israelitas, porque al Dios prohibirles consultar a los muertos, porque ellos lo creían al 100%. Muy importante, muy importante. Verso 10 de 1 Samuel 28. Entonces Saúl le juró por el Señor, diciendo: vive el Señor, que ningún mal te vendrá por esto que vas a hacer, por hacerme subir al muerto que yo te dijere que está vivo, porque necesito hablar con él. Muy importante, semejante blasfemia. Hazme subir del infierno, o del lugar de tormento, o del Hades, o de ese lugar de separación en el centro de la tierra que algunos pastores, hermanos, hola mi cuate, algunos por ahí, muy famosos, dicen que el infierno está en el centro de la tierra, que en el centro de la tierra está el infierno. Hermano, por amor de Dios, usted le predica eso a alguna persona que piensa y dice: estos cristianos son los más marranos y brutos que hay. ¿Cómo van a convencer a alguien con eso? Con ese cuento. El más ignorante sabe que eso es una mentira. Y mi cuate, por allá enseña que es el centro de la tierra, hermano. Ahí está el video. Dios mío, hermano, y tantos cientos de personas, miles de personas siguiendo esas mentiras. Entonces Saúl le juró por el Señor diciendo: vive, le juró. Usted sabe que aquí está violando, hermano, este mandamiento de no jurar en nombre del Señor en vano. Y aquí le juró, todo esto es una mentira, le juró por el nombre de Yahweh, diciendo: vive Yahweh. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? O sea, mire que tanto él, que es enemigo de Dios, que se fue contra todo lo que Dios amaba, que se fue contra la palabra de Dios, contra los propósitos y planes de Dios, contra el ungido de Dios, contra los siervos de Dios, los quiso matar a todos. Tanto él le dice: a quien yo te dijere, o sea, implica
de todo lo que hay allá muerto, que están vivos y tienen los 5 sentidos y hablan entre ellos, así como Lázaro el rico, a quien yo te dijere. Y mire cómo le contesta la bruja. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré subir? O sea, mire que tenían el mismo pensamiento. La bruja dice, de todos los millones y millones que ya murieron y que están vivos allá, un instante, un segundo después de que murieron, unos en la presencia de Dios en el paraíso y otros en el lugar de tormento, ¿a quién te haré subir? Ya no le dijo, no, solamente te puedo subir al que está allá, que es Samuel. No, no, no. De todos los que están muertos, ¿a quién te haré subir? Mire usted, qué poder tan tremendo tendría esa bruja, más poder que Dios. Qué cuento, hermanos. Por donde usted lo mire. Y cómo es posible que los pastores enseñan de que es que Dios es soberano, cómo Dios va a violar su santidad, haciendo subir a un profeta de Dios, un hombre santo de Dios, o sea, aprobando el engaño, la mentira, sabiendo que él había prohibido que consultaran todo eso. Y como estos pastores enseñan eso, hermano. ¿Sabe qué? De pronto voy a poner lo que algunos pastores pusieron ahí para que usted vea de qué es verdad lo que enseñan. Es mentira, pero qué es verdad que ellos lo están enseñando, ¿no? Ojo, y gente que tiene miles y miles de personas. No como nosotros que somos unos cuantos. Pero con una palabra que, Dios mío, gloria a Dios por su palabra. Lo único que nos interesa es la palabra. No la elocuencia, ni los millones de personas, ni poder, ni dinero. No, no. Me interesa honrar a Dios y honrar su palabra. Lo que Dios más engrandeció en todo el universo. Su nombre y su palabra. Salmo 138, 2, la parte C. No se le olvide. ¿A quién te haré subir? Le dice la mujer. O sea, tenían el mismo pensamiento. Te puedo hacer subir al que tú me digas. ¿A quién? Adán, Abraham, Isaac, Moisés. ¿A quién? Muy importante. Y Saúl respondió, hazme venir a Samuel, al profeta de Dios, al hombre santo de Dios. Una bruja con ese poder para hacer subir a un hombre santo de Dios. Hazme subir a Samuel. Entonces la pregunta es, si Dios decidió no volverle a hablar a Saúl, ni por profetas, por ningún medio, ni por visiones, ¿cómo es que el profeta Samuel, que había muerto y que había sido enterrado, le desobedece al Señor? Entonces la respuesta del profeta Samuel en el día del juicio podría ser, Señor, es que yo no tuve voluntad, esta mujer me trajo, yo no quería, pero ella me trajo. Hermanos, por amor de Dios, eso ni para niños, eso ni para niños. Y pastores, o sea, ¿cuál es el caso? Y pastores enseñar que esto sí es cierto. Como ellos también creen en Lázaro y el rico, y también creen en que al instante de morir usted se va para el cielo, sin resucitar, donde Pablo decía y clamaba y lloraba, que es imposible ir a la presencia y al paraíso de Dios. Ojo, que en el paraíso de Dios ya volví y lo expliqué, y vuelvo y lo explico. En el paraíso de Dios, una vez que Adán y Eva perdieron la naturaleza incorruptible y el cuerpo mortal, inmediatamente Dios los echó, porque no podían estar ante Él. ¿Sí ven? ¿Y cómo es posible que un pastor se muere y automáticamente al morir el santo pasó a ser, resucitó y pasó a la presencia de Dios en el paraíso? Vamos a hacer un estudio sobre el paraíso para que usted vea lo que es. En el paraíso, según Apocalipsis, creo que es 2 o 3, dice, es donde está el árbol de la vida. ¿No le parece? El paraíso. O sea que el que se muere inmediatamente se va para allá y puede comer del árbol de la vida. No necesita resurrección, no necesita nada, no necesita ni que venga Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué va a venir Cristo a resucitarlos si ya resucitó? Hermanos, pues si Dios no volvió, decidió no volver a hablarle a Saúl. ¿Cómo es que Samuel le desobedece a pesar de la prohibición de Dios? Le desobedece a Dios. Entonces lo que le va a decir es, no, es que Dios no podía hacer nada, esta mujer tenía demasiado poder y me hizo subir, y además me hizo hablar.
Verso 12 de primera de Samuel 28. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, que esto se enseña como bíblico. La vida, la supuesta vida al instante de la muerte en el rico y Lázaro. Aquí vemos, ¿qué es esto? Una sesión de espiritismo. Eso es lo que está haciendo Saúl con esta bruja. Y esto es lo que enseñan como evidencia de la vida al instante de la muerte. Y sabe que es increíble que dice uno de estos pastores, dice varias cosas, dice el por qué esta sesión de espiritismo, esto de que fue verdad 100% que la bruja hizo subir al verdadero Samuel, al profeta, y él da unas razones y dice, aunque nadie puede traer a alguien de la otra vida, Dios sí puede. ¿Y quién es el que prohíbe hablar con los muertos? ¿Quién es el que dice que la persona en ese mismo día perece en sus pensamientos? ¿Quién es el que dice que no saben más nada, que cuando mueren ya no saben más nada, ya no tiene más parte en este mundo y que fue puesto en el olvido y que ya no tiene memoria y que duerme? ¿Quién fue? Dios. Y Dios viola toda su palabra para hacer subir un muerto para que hable con el peor enemigo de Dios, Saúl. Y ya les dimos las razones bíblicas de por qué era el peor enemigo de Dios. Porque pisoteó la palabra de Dios como quiso, la desobedeció todo el tiempo, mató a los sacerdotes de Dios, casi que mata al último ahí, a Abiatar, a todos. Quería matar al ungido de Dios, a David, y a través de él truncar el plan eterno de Dios con la venida del Mesías a través de la simiente que era el rey David. Entonces, primera razón de uno de estos pastores, del por qué es verdad, que esto es un hecho real, que esto es histórico, que sucedió así al pie de la letra. Aunque nadie puede traer a alguien de la otra vida, nadie, Dios sí puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y puede hacer lo que quiera. Cosa más antibíblica. Dios no puede hacer lo que quiera, hermanos. Dios mismo se prohíbe a sí mismo el pecado. Dios mismo se prohíbe así la mentira. Dios mismo es el que prohíbe consultar a los muertos. Dios mismo es el que prohíbe la hechicería, el engaño, el robo, la prostitución, la avaricia. Dios mismo es el que lo prohíbe y Él mismo es el que lo hace. Hermanos, ojo. Y uno de esos pastores es un precioso siervo de Dios. Yo lo veo como un siervo de Dios, y así es. Y trae tremenda enseñanza de la palabra. Es un servidor del Señor, pero en este punto, muy grave, hermano. Entonces también dice, segunda razón, que la prueba bíblica, vea que esto es otra de las cosas, que la prueba bíblica de que es real esto, es que Dios hizo venir, Jesús hizo venir a Moisés y a Elías en la transfiguración, aunque al menos uno de ellos estaba muerto, Moisés. ¿Y a qué vinieron? A una misión encomendada por Dios. Y dice este pastor que el Señor necesitaba hacerle saber a Saúl todo lo que iba a pasar. Entonces miren las razones que dan. Otra razón que da uno de estos pastores de que esto es real. O sea, otra de las razones es la transfiguración, que en la transfiguración se aparecieron Moisés y Elías, aunque al menos Moisés estaba muerto, aunque Elías dicen que subió en carros de fuego, pero eso lo vamos a pasar por la Biblia. Por la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Y la Biblia afirma cosas muy diferentes a lo que nos han enseñado siempre. Mire que lo estoy diciendo. Tercera cosa, dice, si la bruja de Endor estaba acostumbrada a lidiar con demonios, ¿por qué se asustó?
al ver a Samuel subir de la tierra. ¿Por qué se asustó? Si ese era su trabajo, hacer subir a gente del infierno, o sea, de desde allá, de los dos compartimentos, porque aquí no hizo subir a un muerto malo, a Caín no, se metió al lado de Dios y de allá lo sacó y lo trajo, o allá quedaría otro. Hermanos, entonces, otra de las razones que da este pastor, siervo de Dios, yo lo aprecio mucho, pero en este punto está antibíblico. Por esto no se condena ni él ni se condena a nadie, pero la mentira nos lleva a otras mentiras y todo esto lleva a muchas mentiras y al final el único mentiroso es Dios. Si la bruja estaba acostumbrada a lidiar con demonios porque se asustó y gritó al ver a Samuel subir de la tierra, esa es otra de las razones. Si hubiese sido una mentira todo esto, ya ella simplemente no se asusta, porque era mentira, no subió nadie. Pero como sí subió un muerto, ¿por qué se asustó? O sea, ¿por qué se asustó? Porque era real, era real. Y dice que era importante que Dios le anunciara todo ese juicio a través de una persona que Saúl siempre quiso. Saúl siempre quiso, amó a Samuel. Y por eso era importante que el Señor le hiciera subir a Samuel, dice uno de estos pastores, en el que él confiaba para traerle un mensaje. Y entonces, que Dios es soberano y hace lo que quiera. Resucita muertos, forma la luz, crea las tinieblas, hace la paz y crea la adversidad, dice este pastor. Dios hace lo que quiera. Dios es el que hace la paz y al mismo tiempo crea la adversidad. Pero hermanos, ya para cerrar, hay algo que limita esa soberanía o eso de que Dios hace lo que quiera: su santidad. Su santidad. ¿Cómo se valora tan poco la santidad de Dios, hermanos? Que por su santidad y porque Dios no miente, es que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel por su santidad, por su amor, porque no es mentiroso. Lo que Él prometió, lo cumple. O sea que por su soberanía Dios puede violar lo que quiera. No, por su santidad es que Dios no miente. Dios no nos miente, y a pesar de que nosotros seamos los peores, Dios permanece fiel con nosotros. Así que es importante que entendamos, hermanos, que el hombre, los pastores, opinan u opinamos como queramos sobre Dios. Pero eso es coger lo que Dios dice de Él mismo y tirarlo al piso, porque Dios dice que lo más grande que hay en Él, uno de sus atributos, su santidad. Todos los atributos de Dios son perfectos, todos son grandes. Su santidad es la que lo cubre todo. Dios es soberano, pero es santo. Dios es amor, pero es santo. Dios es todopoderoso, pero es santo. Dios es omnipresente, pero es santo. O sea, todos los atributos de Dios están cubiertos cada uno con su santidad. Así que dejémoslo aquí, hermanos. Dejémoslo aquí. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, estamos adelantando mucho, pero es importante que entendamos esto como para niños, porque esto es enseñanza, hermanos. A eso me he dedicado y a eso me voy a dedicar: enseñar la palabra del Señor, todo el consejo de Dios. Pero para que aprendamos y crezcamos en el conocimiento de Dios, no simplemente juntar 3 versículos para traer emociones. Eso yo ya no lo hago más. No me interesan las emociones, me interesan que la palabra nos confronte, que la verdad de Dios nos confronte, que aprendamos a amar la verdad de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios más exaltó en todo el universo, hermanos, su nombre y su palabra. Y cómo la gente se acostumbró a 3 y 4 versículos y llenos de emociones de la palabrería y de la elocuencia del hombre, y las lágrimas del pastor no sirve. Hermano, las lágrimas de nadie le cuentan para nada a Dios.
Es su verdad, porque en su verdad está el poder. Es viva, es eficaz, es espíritu y es vida la verdad de Dios, hermanos. Porque a través de la verdad es que somos salvos, es que somos sanos por su palabra. La verdad es la que nos santifica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra, la verdad. Juan 17. ¿Con qué limpiará el joven, el adulto, el anciano, el niño su camino? Con obedecer la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todo es la Biblia, hermanos. No juntar versículos para traer emociones y de ahí la elocuencia, los gritos y las lágrimas del predicador. Eso es pecado delante de Dios. Enseñando gente a emociones, hermano, pero cuando se les da la palabra no quieren, no. Yo estoy acostumbrado a mi pastor y mi pastor me llegó a matar por mi pastor. Qué cosa más grave, hermano, qué ignorancia, qué dureza de corazones, qué falta de conocimiento de Dios y de los atributos de Dios, hermanos. Así que bendito el nombre del Señor y bendita su preciosa palabra. Hermanos, comparta la palabra del Señor, compártala. Si tiene dudas, así como el hermano Albert que nos hizo este aporte tan grande que ni siquiera ha empezado, cuando empecemos con eso, hermano, usted ve la profundidad a la que nos va a meter esa sola pregunta del hermano Albert sobre cuando el Señor entregó su espíritu. ¿Qué fue lo que entregó? Entonces, ponga sus preguntas, sus dudas. Y vamos a mirar, porque eso contribuye a la riqueza de la enseñanza. Así a mí me toque más trabajo, a mí me gusta, estoy enseñado a eso. Apasionado con Dios y su verdad, ojo. No con las traducciones e interpretaciones del hombre, jamás, ya no más. Todo lo pasamos por la palabra y gloria a Dios por todos los hombres que Dios usa en los comentarios bíblicos. Cogemos lo bueno y desechamos lo que no es bueno. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, Dios mío. Gracias por un día más que nos permite reunirnos en pos de ti, en pos de tu palabra, en pos de tu espíritu, Señor. Bendigo a mis hermanos, bendigo sus vidas, bendigo sus trabajos, hermano. Señor, glorifícate en sus trabajos, glorifícate en sus necesidades, Señor. Inquiétalos, Señor, para que escudriñen tu palabra. Tú alabaste a los de Berea, Señor. Ayúdanos a ser como ellos, Señor. Glorifícate, Señor, en tu pueblo para que te conozcamos y te entendamos. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos.